Y miren, chicos, necesito pausar aquí un segundo porque ese detalle de la fogata me dio escalofríos. Piensen bien. Festa junina, plena madrugada, todo el mundo se fue a dormir y estos dos se quedaron allí, solos, con esa fogata crepitando en medio del silencio del campo. Quien ha estado en el interior sabe que el silencio de la madrugada en el campo es diferente al silencio de la ciudad. Es un silencio que pesa, que hace ruido por sí solo, lleno de grillos, viento entre las hojas y esa sensación de que alguien puede estar observándote desde cualquier dirección sin que lo veas. Bueno, acordamos salir hacia la avenida que había allí para buscar una tienda que vendía algunas cosas. Y como ya estábamos en medio del campo, esa tienda que yo conocía estaba en una vía de tren. Entonces fui allá con mi primo. Salimos del hotel y allá fuimos. Llegamos, pero no encontramos a nadie. Ah, creo que ahora entendí qué tipo de tienda era. Creí que era una tienda normal, pero no, era otro tipo, ya saben qué quiero decir. Entonces salimos del hotel, fuimos allá, pero al llegar no encontramos a nadie. Y yo siempre veía a un hombre en la vía del tren, un hombre con sombrero, y sentía que alguien nos estaba siguiendo. Pero siempre fui muy apático con esas cosas, así que no le di mucha importancia. Como no encontramos a nadie, volvimos al hotel sin encontrar lo que buscábamos. Íbamos a pie, y en la entrada del hotel hay un camino lleno de árboles a los dos lados, rodeándolo. Recuerda mucho a una película de terror, pero eso de noche, porque de mañana el paisaje es hermoso. Y bueno, estábamos en ese camino, y de allí hasta llegar al hotel son más o menos 1 kilómetro. Imaginen, chicos, 1 kilómetro de camino de tierra, cerrado por árboles a ambos lados, sin iluminación, sin un alma cerca de madrugada, en medio del campo. Ese escenario solo ya sería suficiente para poner los nervios de punta a cualquiera, y Cadu estaba en el estado en que estaba, así que imaginen cómo funcionaba la cabeza del muchacho. Íbamos caminando hasta que vi a un hombre. Ese hombre estaba apoyado en un árbol. Estaba de pie, usaba un sombrero y nos estaba mirando a mí y a mi primo. No dije nada porque, bueno, pensé que era un hombre loco allí en plena madrugada. Así que seguí caminando recto. Además, solo había ese camino, y si regresábamos, no podíamos entrar al hotel. Entonces seguí caminando, miraba a los lados, luego miraba al frente para ver si el hombre desaparecía, si era cosa de mi cabeza. Pero no, el hombre seguía allí mirándonos y nos íbamos acercando cada vez más. Mi primo estaba hablando conmigo con normalidad y yo respondía, pero al mismo tiempo miraba al hombre, que conforme nos íbamos acercando se volvía cada vez más real, hasta que pasamos a su lado. Me quedé mirándolo con cara de pocos amigos, porque en mi cabeza era una persona, así que pasé mirándolo fijo, con cara seria, y él también. Se quedó allí parado, mirándome mientras yo pasaba a su lado. Y esa parte, chicos, es la que más me eriza en todo este relato, porque no fue algo rápido, no fue una sombra que pasó y desapareció. Fue una mirada prolongada, cara a cara, ojo a ojo, como pasa entre dos personas reales. Cadu incluso fue con cara de pocos amigos, pensando que era un tipo de mal aspecto allí en medio del camino, listo para una posible pelea. Y el hombre del sombrero simplemente se quedó allí, inmóvil, mirando de vuelta, sin parpadear, sin moverse, sin decir una palabra. Hasta que pasamos y decidí mirar hacia atrás. Y el maldito seguía allí. Hasta que le dije a mi primo, qué tipo tan raro, ¿no? Y mi primo respondió, ¿qué tipo? Y yo dije, pero ¿cómo? El hombre por el que acabamos de pasar. Y ahí mi primo se heló y preguntó, ¿qué hombre? Miré hacia atrás. El hombre todavía estaba allí en el mismo lugar. Y apunté, ese de allí, míralo, nos está mirando. Vamos a preguntarle qué quiere. Solo que miré a mi primo. Luego volví a mirar. Y mi primo dijo, no, no vamos, porque yo no estoy viendo a ningún hombre allí. Y me quedé con eso en la cabeza, encucado, aunque al mismo tiempo me dio un poco de miedo. Pero decidí seguir la línea de razonamiento de mi primo, así que no volvimos. Seguí caminando junto a él
pero al mismo tiempo seguía mirando hacia atrás y el hombre continuaba allí, no desaparecía. Es aquí donde digo con certeza, ese tramo del relato es demasiado perturbador, chicos. Porque no es que el hombre desapareciera cuando el primo dijo que no lo veía. Seguía allí, firme parado con sombrero, mirando fijo. Y Cadu teniendo que tomar la decisión de simplemente ignorarlo y seguir caminando. Eso requiere una sangre fría que honestamente no sé si yo tendría. Creo que habría entrado en colapso allí mismo en medio del camino. Hasta que llegamos a la recepción del hotel y miré al suelo. En cuanto lo hice me di cuenta de que había un crucifijo en el suelo. Lo recogí, fui a la cabaña y dormí. No pasó nada más. Pero al día siguiente fui a contarle el relato a un chico que trabajaba allí en el hotel y que por trabajar allí vivía en los alrededores. Y él me describió al hombre por completo, la ropa, el sombrero, hasta la mirada. Y dijo con total naturalidad, ah, ¿viste al Jordão? Fui a preguntarle quién era Jordão y me explicó la historia de ese hombre. Es un espíritu que mucha gente ve por allí en la región y es normal que aparezca. Y miren, chicos, ese detalle del crucifijo en el suelo me dio mucho que pensar, porque fue casi como si hubiera sido dejado allí a propósito, como si alguien supiera que Cadu iba a necesitarlo esa noche. ¿Coincidencia? Puede ser. Pero hay momentos en que la coincidencia parece tener un propósito muy claro detrás. Bueno, ese fue el relato y es el más loco que me ha pasado. No tengo miedo porque sé que estos espíritus no pueden hacernos ningún daño, pero fue una experiencia muy loca. Porque vi a ese hombre igual que veo a una persona a mi lado. Y pasé a su lado mirándolo fijo, como queriendo pelea, pero no pasó nada. Bueno, espero que cuentes esta historia, me volví fan de tus videos y estamos juntos. Besos y muchas gracias. Me quedé curiosa sobre la historia, si es alguien que murió en la región, si nadie sabe con certeza lo que pasó, si lo apodaron Jordán por alguna razón o se le ve con frecuencia. Porque me pregunto si Jordán era realmente su nombre, si murió allí, si era el dueño de las tierras o si simplemente comenzó a aparecer, le pusieron un apodo y vida que sigue. Porque eso también existe. A veces nadie sabe la historia real, lo que pasó con la persona. A veces es una historia extremadamente antigua. Nadie sabe de dónde se originó, por qué el espíritu está allí. Pero la gente se acostumbra tanto que le pone un apodo, un nombrecito para poder llamarlo. Lo digo porque en la granja había uno así, al que la gente le dio un apodo y decían, ah, es fulano, es tal cosa. Es algo que aparece en tal lugar. Nadie sabe por qué, pero aparece. ¿Y saben qué es lo más extraño de todo eso? Precisamente esa naturalidad con que la gente que vive en esos lugares lidia con estas apariciones. Como el chico del hotel que describió al Jordão con total tranquilidad, como si estuviera describiendo a un vecino cualquiera. Ah, ¿viste el Jordão? Punto. Sin susto, sin asombro, sin drama. Y eso, de cierta forma, es incluso más escalofriante que el propio relato, porque muestra que aquello es tan común, tan rutinario para quienes viven en esos alrededores, que se volvió casi parte del paisaje. Lo cual es bastante extraño acostumbrarse a algo así, pero bueno, besos y muchas gracias. Y vamos al siguiente que se llama Un hotel embrujado en España. Pero íbamos a pasear por algunas otras ciudades también. Llegamos a Madrid y de ahí partimos hacia otras ciudades.
Llegamos a Madrid por la mañana y yo llegué muy mal, muy mareada. Entonces mi papá me hizo comer un helado, ya que no había comido ni tomado nada en el vuelo, y mejoré. Hasta que fuimos al hotel, cenamos, nos preparamos para dormir y nos acostamos, solo que yo no podía dormir. Comencé a sentirme muy mareada de nuevo, y esta vez me dio un temblor muy fuerte. Le dije a mi mamá, ella vino a mi cama, me abrazó y dijo que estaba sintiendo lo mismo. En ese momento creí que no era nada grave, pero hoy veo que ya era una señal de lo que estaba pasando allí en ese cuarto. Y chicos, necesito pausar aquí un instante, porque ese detalle de la madre y la hija sintiendo lo mismo al mismo tiempo, cada una en su rincón, sin hablarse, sin influenciarse, es algo que me eriza demasiado. Porque una cosa es estar sugestiva, asustada, y que el cuerpo reaccione, pero algo completamente diferente es que dos personas en camas separadas, en un cuarto de hotel en otro país, sin ninguna conversación previa sobre apariciones o cosas así, sientan el mismo mareo, el mismo temblor, prácticamente al mismo tiempo. Eso no es sugestión, eso es el cuerpo respondiendo a una energía que está allí, presente, densa, independiente de quién eres o de lo que crees. Bueno, después de eso el malestar pasó y pude dormir. Al día siguiente mis padres bajaron a disfrutar de la piscina y yo me quedé en el cuarto arreglándome para bajar enseguida. Fui al baño a hacer lo que necesitaba, me senté en el inodoro y entonces vi, con lo que mi mamá llama ojos de la mente, a una mujer rubia, de ese rubio de farmacia, un amarillo intenso. Y ella parecía estar desmayada allí en el inodoro, caída sobre su propio cuerpo, sentada, con los brazos a los lados. Quedé muy, pero muy asustada. Me levanté y bajé lo más rápido que pude, pero no le conté absolutamente nada a mis padres. Y miren qué detalle importante, chicos. Paula no le contó nada a nadie. Guardó eso para ella por años. Eso es muy relevante, porque elimina cualquier hipótesis de que la mamá fue influenciada por la hija o viceversa. Dos visiones completamente independientes de la misma mujer rubia, en el mismo hotel, en el mismo periodo, sin que una supiera de la experiencia de la otra. Ese es el tipo de cosa que te hace pensar mucho antes de intentar racionalizar y meterlo en la cajita de, ah, fue solo imaginación. Hasta que muchos años después se lo conté a mi mamá. Y fue entonces cuando ella dijo que ese mismo día había visto a esa misma mujer rubia en el espejo, justo detrás de ella, mirándola. Me quedé con los pelos de punta. Creo que esa mujer murió en otro lugar y volvió allí. Y creo que fue intoxicada por algo. Llegué a investigar si había ocurrido alguna muerte en un hotel en Madrid, pero no encontré nada. Bueno, puede haber sido solo cosa de nuestra cabeza, quién sabe, una histeria, pero también puede ser algo sobrenatural. Espero que hayas disfrutado el relato. Fer, eres mi compañía en mis días de limpieza y adoro tus videos. Un beso, besos y muchas gracias. Entonces no creo que sea histeria, porque entiendo muy bien eso por lo que pasaste con el mareo y el temblor. A mí también me pasa cuando estoy en un lugar cuya energía no es muy buena. De hecho, estoy por traerles un video con experiencias que yo misma he tenido. Solo que me quedo en duda si lo hago así o si incluyo alguno de mis relatos en alguna compilación que voy contando. Pero hubo un lugar en el que me quedé una vez, donde eso me pasó en el cuarto donde yo y el Davi nos quedábamos. Y chicos, fueron cosas muy extrañas. Sentía que algo estaba mal allí. Y sentía náuseas y me daba ese temblor. Eso me pasa cuando estoy en un lugar con esa energía. Y miren, chicos, necesito pausar aquí un segundo porque ese detalle de la fogata me dio escalofríos. Piensen bien. Festa junina, plena madrugada, todo el mundo se fue a dormir y estos dos se quedaron allí, solos, con esa fogata crepitando en medio del silencio del campo. Quien ha estado en el interior sabe que el silencio de la madrugada en el campo es diferente al silencio de la ciudad. Es un silencio que pesa, que hace ruido por sí solo, lleno de grillos, viento entre las hojas y esa sensación de que alguien puede estar observándote desde cualquier dirección sin que lo veas. Bueno, acordamos salir hacia la avenida que había allí para buscar una tienda que vendía algunas cosas. Y como ya estábamos en medio del campo, esa tienda que yo conocía estaba en una vía de tren. Entonces fui allá con mi primo. Salimos del hotel y allá fuimos. Llegamos, pero no encontramos a nadie. Ah, creo que ahora entendí qué tipo de tienda era.
Creí que era una tienda normal, pero no, era otro tipo, ya saben qué quiero decir. Entonces salimos del hotel, fuimos allá, pero al llegar no encontramos a nadie. Y yo siempre veía a un hombre en la vía del tren, un hombre con sombrero, y sentía que alguien nos estaba siguiendo. Pero siempre fui muy apático con esas cosas, así que no le di mucha importancia. Como no encontramos a nadie, volvimos al hotel sin encontrar lo que buscábamos. Íbamos a pie, y en la entrada del hotel hay un camino lleno de árboles a los dos lados, rodeándolo. Recuerda mucho a una película de terror, pero eso de noche, porque de mañana el paisaje es hermoso. Y bueno, estábamos en ese camino, y de allí hasta llegar al hotel son más o menos 1 kilómetro. Imaginen, chicos, 1 kilómetro de camino de tierra, cerrado por árboles a ambos lados, sin iluminación, sin un alma cerca de madrugada, en medio del campo. Ese escenario solo ya sería suficiente para poner los nervios de punta a cualquiera, y Cadu estaba en el estado en que estaba, así que imaginen cómo funcionaba la cabeza del muchacho. Íbamos caminando hasta que vi a un hombre. Ese hombre estaba apoyado en un árbol. Estaba de pie, usaba un sombrero y nos estaba mirando a mí y a mi primo. No dije nada porque, bueno, pensé que era un hombre loco allí en plena madrugada. Así que seguí caminando recto. Además, solo había ese camino, y si regresábamos, no podíamos entrar al hotel. Entonces seguí caminando, miraba a los lados, luego miraba al frente para ver si el hombre desaparecía, si era cosa de mi cabeza. Pero no, el hombre seguía allí mirándonos y nos íbamos acercando cada vez más. Mi primo estaba hablando conmigo con normalidad y yo respondía, pero al mismo tiempo miraba al hombre, que conforme nos íbamos acercando se volvía cada vez más real, hasta que pasamos a su lado. Me quedé mirándolo con cara de pocos amigos, porque en mi cabeza era una persona, así que pasé mirándolo fijo, con cara seria, y él también. Se quedó allí parado, mirándome mientras yo pasaba a su lado. Y esa parte, chicos, es la que más me eriza en todo este relato, porque no fue algo rápido, no fue una sombra que pasó y desapareció. Fue una mirada prolongada, cara a cara, ojo a ojo, como pasa entre dos personas reales. Cadu incluso fue con cara de pocos amigos, pensando que era un tipo de mal aspecto allí en medio del camino, listo para una posible pelea. Y el hombre del sombrero simplemente se quedó allí, inmóvil, mirando de vuelta, sin parpadear, sin moverse, sin decir una palabra. Hasta que pasamos y decidí mirar hacia atrás. Y el maldito seguía allí. Hasta que le dije a mi primo, qué tipo tan raro, ¿no? Y mi primo respondió, ¿qué tipo? Y yo dije, pero ¿cómo? El hombre por el que acabamos de pasar. Y ahí mi primo se heló y preguntó, ¿qué hombre? Miré hacia atrás. El hombre todavía estaba allí en el mismo lugar. Y apunté, ese de allí, míralo, nos está mirando. Vamos a preguntarle qué quiere. Solo que miré a mi primo. Luego volví a mirar. Y el hombre y mi primo dijo, no, no vamos, porque yo no estoy viendo a ningún hombre allí. Y me quedé con eso en la cabeza, encucado, aunque al mismo tiempo me dio un poco de miedo. Pero decidí seguir la línea de razonamiento de mi primo, así que no volvimos. Seguí caminando junto a él, pero al mismo tiempo seguía mirando hacia atrás y el hombre continuaba allí, no desaparecía. Es aquí donde digo con certeza, ese tramo del relato es demasiado perturbador, chicos. Porque no es que el hombre desapareciera cuando el primo dijo que no lo veía. Seguía allí, firme parado con sombrero, mirando fijo. Y Cadu teniendo que tomar la decisión de simplemente ignorarlo y seguir caminando. Eso requiere una sangre fría que honestamente no sé si yo tendría. Creo que habría entrado en colapso allí mismo en medio del camino. Hasta que llegamos a la recepción del hotel y miré al suelo. En cuanto lo hice me di cuenta de que había un crucifijo en el suelo. Lo recogí, fui a la cabaña y dormí. No pasó nada más.
Pero al día siguiente fui a contarle el relato a un chico que trabajaba allí en el hotel y que por trabajar allí vivía en los alrededores. Y él me describió al hombre por completo, la ropa, el sombrero, hasta la mirada. Y dijo con total naturalidad: ah, ¿viste al Jordão? Fui a preguntarle quién era Jordão y me explicó la historia de ese hombre. Es un espíritu que mucha gente ve por allí en la región y es normal que aparezca. Y miren, chicos, ese detalle del crucifijo en el suelo me dio mucho que pensar, porque fue casi como si hubiera sido dejado allí a propósito, como si algo o alguien supiera que Cadu iba a necesitarlo esa noche. ¿Coincidencia? Puede ser. Pero hay momentos en que la coincidencia parece tener un propósito muy claro detrás. Bueno, ese fue el relato y es el más loco que me ha pasado. No tengo miedo porque sé que estos espíritus no pueden hacernos ningún daño, pero fue una experiencia muy loca. Porque vi a ese hombre igual que veo a una persona a mi lado. Y pasé a su lado mirándolo fijo, como queriendo pelea, pero no pasó nada. Bueno, espero que cuentes esta historia, me volví fan de tus videos y estamos juntos. Besos y muchas gracias. Me quedé curiosa sobre la historia, si es alguien que murió en la región, si nadie sabe con certeza lo que pasó, si lo apodaron Jordán por alguna razón o se le ve con frecuencia. Porque me pregunto si Jordán era realmente su nombre, si murió allí, si era el dueño de las tierras o si simplemente comenzó a aparecer, le pusieron un apodo y vida que sigue. Porque eso también existe. A veces nadie sabe la historia real, lo que pasó con la persona. A veces es una historia extremadamente antigua. Nadie sabe de dónde se originó, por qué el espíritu está allí. Pero la gente se acostumbra tanto que le pone un apodo, un nombrecito para poder llamarlo. Lo digo porque en la granja había uno así, al que la gente le dio un apodo y decían: ah, es fulano, es tal cosa. Es algo que aparece en tal lugar. Nadie sabe por qué, pero aparece. ¿Y saben qué es lo más extraño de todo eso? Precisamente esa naturalidad con que la gente que vive en esos lugares lidia con estas apariciones. Como el chico del hotel que describió al Jordão con total tranquilidad, como si estuviera describiendo a un vecino cualquiera. Ah, ¿viste el Jordão? Punto. Sin susto, sin asombro, sin drama. Y eso, de cierta forma, es incluso más escalofriante que el propio relato, porque muestra que aquello es tan común, tan rutinario para quienes viven en esos alrededores, que se volvió casi parte del paisaje. Lo cual es bastante extraño acostumbrarse a algo así, pero bueno, besos y muchas gracias. Y vamos al siguiente, que se llama Un hotel embrujado en España. Pero íbamos a pasear por algunas otras ciudades también. Llegamos a Madrid y de ahí partimos hacia otras ciudades. Llegamos a Madrid por la mañana y yo llegué muy mal, muy mareada. Entonces mi papá me hizo comer un helado, ya que no había comido ni tomado nada en el vuelo, y mejoré. Hasta que fuimos al hotel, cenamos, nos preparamos para dormir y nos acostamos, solo que yo no podía dormir. Comencé a sentirme muy mareada de nuevo, y esta vez me dio un temblor muy fuerte. Le dije a mi mamá, ella vino a mi cama, me abrazó y dijo que estaba sintiendo lo mismo. En ese momento creí que no era nada grave, pero hoy veo que ya era una señal de lo que estaba pasando allí en ese cuarto. Y chicos, necesito pausar aquí un instante, porque ese detalle de la madre y la hija sintiendo lo mismo al mismo tiempo, cada una en su rincón, sin hablarse, sin influenciarse, es algo que me eriza demasiado. Porque una cosa es estar sugestiva, asustada, y que el cuerpo reaccione,
Pero algo completamente diferente es que dos personas en camas separadas, en un cuarto de hotel en otro país, sin ninguna conversación previa sobre apariciones o cosas así, sientan el mismo mareo, el mismo temblor, prácticamente al mismo tiempo. Eso no es sugestión, eso es el cuerpo respondiendo a una energía que está allí, presente, densa, independiente de quién eres o de lo que crees. Bueno, después de eso el malestar pasó y pude dormir. Al día siguiente mis padres bajaron a disfrutar de la piscina y yo me quedé en el cuarto arreglándome para bajar enseguida. Fui al baño a hacer lo que necesitaba, me senté en el inodoro y entonces vi, con lo que mi mamá llama ojos de la mente, a una mujer rubia, de ese rubio de farmacia, un amarillo intenso. Y ella parecía estar desmayada allí en el inodoro, caída sobre su propio cuerpo, sentada, con los brazos a los lados. Quedé muy, pero muy asustada. Me levanté y bajé lo más rápido que pude, pero no le conté absolutamente nada a mis padres. Y miren qué detalle importante, chicos. Paula no le contó nada a nadie. Guardó eso para ella por años. Eso es muy relevante, porque elimina cualquier hipótesis de que la mamá fue influenciada por la hija o viceversa. Dos visiones completamente independientes de la misma mujer rubia, en el mismo hotel, en el mismo periodo, sin que una supiera de la experiencia de la otra. Ese es el tipo de cosa que te hace pensar mucho antes de intentar racionalizar y meterlo en la cajita de, ah, fue solo imaginación. Hasta que muchos años después se lo conté a mi mamá. Y fue entonces cuando ella dijo que ese mismo día había visto a esa misma mujer rubia en el espejo, justo detrás de ella, mirándola. Me quedé con los pelos de punta. Creo que esa mujer murió en otro lugar y volvió allí. Y creo que fue intoxicada por algo. Llegué a investigar si había ocurrido alguna muerte en un hotel en Madrid, pero no encontré nada. Bueno, puede haber sido solo cosa de nuestra cabeza, quién sabe, una histeria, pero también puede ser algo sobrenatural. Espero que hayas disfrutado el relato. Fer, eres mi compañía en mis días de limpieza y adoro tus videos. Un beso, besos y muchas gracias. Entonces no creo que sea histeria, porque entiendo muy bien eso por lo que pasaste con el mareo y el temblor. A mí también me pasa cuando estoy en un lugar cuya energía no es muy buena. De hecho, estoy por traerles un video con experiencias que yo misma he tenido. Solo que me quedo en duda si lo hago así o si incluyo alguno de mis relatos en alguna compilación que voy contando. Pero hubo un lugar en el que me quedé una vez, donde eso me pasó en el cuarto donde yo y el Davi nos quedábamos. Y chicos, fueron cosas muy extrañas. Sentía que algo estaba mal allí. Y sentía náuseas y me daba ese temblor. Eso me pasa cuando estoy en un lugar con esa energía. Y sobre que investigaste y no encontraste nada, generalmente eso pasa cuando algo así ocurre en un hotel y no involucra a alguien famoso, a alguien con algo que se filtra a los medios. Generalmente se encubre, chicos, porque si no mancha el nombre del hotel. Eso ocurre con más frecuencia de lo que pueden imaginar. Y esa cuestión del ojo espiritual, eso me pasa mucho a mí también. A veces no puedo ver la cosa materializándose frente a mí, pero sé que hay algo allí aunque no lo vea. No se materializa, pero lo percibo. Y a veces puedo ver la escena que ocurrió allí. Dios mío, eso es muy, muy extraño. Y déjenme ser honesta con ustedes aquí, porque ese punto que Paula planteó sobre que los hoteles encubren muertes es algo en lo que pienso mucho. Porque tendemos a imaginar que si algo grave hubiera pasado en un hotel famoso en Madrid, lo sabríamos, estaría en internet, habría noticias, habría registros. Pero no funciona así. El hotel es un negocio, es imagen, es reputación. Y una muerte dentro de un cuarto, dependiendo de las circunstancias, puede manejarse con una discreción quirúrgica que jamás llegaría al conocimiento del público general. Así que cuando Paula dice que investigó y no encontró nada, eso no significa que nada pasó. Significa que si pasó fue muy bien ocultado. Lo cual, seamos honestos, es incluso más perturbador. De hecho, ya hubo también un hotel donde yo y el Davi nos quedamos. Fue cuando viajamos a Pucón, en Chile. Y nada más entrar, el cuarto era muy bonito y todo, pero había algo en el baño. La inquilina está intentando arruinar mi escena. Ay, niña, tú quisiste quedarte aquí adentro, así que te vas a quedar hasta que termine de grabar. Sí, a veces hay que ser firme con ellos.
si no te toman el pelo, aunque ya lo hacen de todas formas. Volviendo. Perdón por eso, chicos. No soy una mala madre, pero me toman el pelo. Bueno, entonces nada más entrar al cuarto cuando el David entró al baño. Y miren que el David no es sensitivo. El David dijo, ¿qué demonios es este baño? Y chicos, de verdad el baño era muy complicado. Ese baño tenía una bañera y chicos, un día quise usar la bañera de verdad. Porque es un estilo que aquí en Brasil no es muy común. La bañera y la ducha están juntas, entonces tienes que entrar dentro de la bañera para bañarte. Y un día quise usar la bañera de verdad, no solo la ducha. No pude quedarme ni 5 minutos allí dentro porque sentía que había alguien acostado sobre mí en la bañera. Terrible. Ese tramo, chicos, es uno de los que más me perturba cuando pienso en eso con calma. La imagen de sentir un peso, una presencia acostada sobre ti en la bañera de un hotel en otro país, de madrugada, es el tipo de cosa que se queda en la memoria y no sale más. Y no puedo imaginar lo que haría si viera así perfectamente una imagen de esas frente a mí, porque una cosa es verlo con el ojo espiritual, otra cosa es verlo de verdad allí, ¿no? Pero bueno, vamos al siguiente que se llama Demonio Monstruo. No sé qué había en ese hotel. Entonces vamos allá. Hola. Este relato sobrenatural me ocurrió a mí.
Quienes siguieron las noticias saben lo que vino después. Una de las mayores tragedias climáticas de la historia del estado, con inundaciones devastadoras que dejaron a miles de personas sin hogar, ciudades enteras sumergidas, familias destrozadas. Y ella estaba del otro lado, en otro país, sin poder volver a casa, sin saber qué estaba pasando con quienes amaba. Ese peso emocional, esa angustia, esa impotencia, estoy segura de que contribuyó mucho a todo lo que vivió después, porque nuestro estado emocional nos hace mucho más vulnerables a ciertas energías. Cuando estamos fragilizadas, cuando el campo emocional está abierto y en desesperación, absorbemos mucho más del ambiente que nos rodea. Alquilé un hotel por Booking. Pues bien, lo que encontré parecía ser más económico, y al llegar era un hotel extremadamente viejo. Horrible de verdad, parecía de los años 50, y solo había 3 personas a la vista allí. Pagué en efectivo del país y me llevaron al cuarto. Cuando subí las escaleras que me llevaron allí, era un lugar extremadamente aterrador, con apariencia de embrujado. Hasta ese momento solo lo encontré muy viejo y feo, pero nunca fui del tipo de persona exigente para eso. Bueno, llegué al cuarto, todo igual, viejo, antiguo y lleno de polvo. Como todavía tenía unas horas antes de ir a la facultad a retirar el diploma, decidí dormir porque había pasado la noche en vela. Apagué las luces, cerré la puerta con llave y dormí. Y aquí ya empieza a ponerse pesado, chicos. Porque ese tipo de hotel viejo con pocos empleados, pasillos oscuros, olor a humedad e historia acumulada en las paredes, es exactamente el tipo de lugar que carga energía densa. No hace falta ni ser sensitiva para sentirlo. El ambiente habla por sí solo. Y Luana, sola, cansada, sin dormir, en un país extranjero, en un cuarto que parecía sacado de una película de los años 50, apagó las luces e intentó descansar. Valiente, diría yo. Cuando de repente, unas 2 horas después, me desperté con la luz encendiéndose y apagándose enseguida. Vi una sombra y enseguida escuché la puerta cerrarse. Claro que quedé en completo shock, pero hasta ese momento para mí era una persona, quizás una camarera o algo así. Bajé y exigí que me cambiaran de cuarto. Me llevaron al otro lado del hotel y Fer parecía otro lugar. Había piscina, jardín, todo nuevo y luminoso. Quedé impactada de ver lugares tan diferentes en un solo hotel. Y aún así, pusieron a Luana allí. Eso me da frío en la espalda solo de pensarlo. Bueno, hice todas mis cosas en Asunción y el día 4 ya me iba. Cuando llegué al aeropuerto, mi vuelo era directo a Porto Alegre. Pero no querían dejarme embarcar porque ya habían comenzado las inundaciones y todo estaba interrumpido. Hasta ese momento no sabíamos cuánto tiempo iba a durar y parecía algo rápido. Insistí, solo quería salir de ese lugar. Me pusieron en un vuelo a Guarulhos y dijeron que desde allá resolverían mi caso. Y bueno, lo acepté de inmediato y embarqué. Al llegar a Guarulhos había filas y filas de personas en los mostradores de reclamaciones, con vuelos a Porto Alegre o con conexión allí, todos cancelados o postergados. Y yo estaba asustada, sin entender bien qué pasaba. Estuve en esa fila horas, hasta el atardecer. Cuando llegué al mostrador, la señora me dijo que no habría vuelo en mucho tiempo.
y que todos los que estaban allí serían llevados a un hotel con todo pago hasta que todo se resolviera. Y en primer lugar me dieron un voucher de 3 días en el hotel. Me dijeron que si en esos 3 días no se resolvía, deberíamos volver a buscar más vouchers. Bueno, entré en el taxi que la empresa disponibilizó y me llevaron hasta ese hotel, donde no solo yo, sino muchos gauchos estaban en la misma situación. Al llegar era un hotel muy elegante, muy lujoso, de 4 o 5 estrellas, algo muy fino. Y bueno, me pareció lo máximo, porque hasta ese momento todo estaba incluido. Llegué, hice el check-in, fui al cuarto, que era en el cuarto piso. Y cuando llegué y abrí la puerta, Fernanda del Cielo, qué cuarto tan lindo, pero muy oscuro, ¿saben? Solo con el velador y la luz del cuarto. Y aunque encendiera todas las luces, el cuarto no quedaba claro. Pero los ricos son así, ¿no? Todo el hotel y los pasillos seguían esa misma lógica de poca iluminación, excepto en el restaurante y el lounge. Bueno, me di una ducha y bajé a cenar. Y hasta allí todo bien. Terminé y subí a dormir. Y fue allí que me pasó algo absurdo. Bueno, no recuerdo haberme quedado dormida, pero de repente era como si estuviera en el pasillo del hotel, ese mismo hotel. Y todo parecía muy real. Fui caminando, entré a mi cuarto. Y cuando entré veía sombras pasando detrás de mí. Con mucho miedo, me acosté en la cama para dormir. Sí, durmiendo allí. Incluso dormida me acosté para dormir, en ese sueño, digamos así. Y bueno, de repente algo, no sé, un bicho, un monstruo, un demonio, no sé qué era, pero eso me mordió la costilla y empezó a succionarme. Y dolía, dolía mucho. Intentaba gritar y no salía ningún sonido. Y cuando miré al lado, era algo con ojos negros, con una boca grande y muchos dientes. Intentaba forcejear, jalar, gritar. Y nada, Fernanda. Estaba allí en ese momento de dolor, un dolor agónico. Y chicos, necesito hablar sobre esto con más cuidado porque la descripción de Luana no es una descripción común de pesadilla. En una pesadilla normal, uno se despierta antes de sentir el dolor de verdad. El cerebro tiene ese mecanismo de defensa. Pero lo que ella describió fue diferente. Sintió el dolor durante. Intentó reaccionar y el cuerpo no respondía. Quedó atrapada en eso durante varios minutos. Y cuando despertó el dolor continuaba. Esto tiene un nombre en el universo sobrenatural, chicos. Muchas tradiciones espirituales describen exactamente este tipo de experiencia como una visita de entidades que se alimentan de energía vital, que se aprovechan del momento en que la persona está entre el sueño y la vigilia, cuando las defensas están más bajas, para acercarse y succionar esa energía. Y la marca física, chicos. Eso es lo que diferencia todo. Porque un sueño no deja marca. Y después de varios minutos viviendo esa situación, simplemente desperté de repente. Pero desperté con mucho, mucho dolor en la costilla. Chicos, era un dolor de verdad. Y les juro, una marca leve que parecía marca de diente. Y no había nada en el cuarto. En ese momento en que desperté ya eran las 6 de la mañana. Solo sé que salí corriendo a abrir todas las cortinas del cuarto. Quedó muy claro, miré en todos los rincones y no había nada. Entonces empecé a llorar como un bebé. Llamé a mi marido y le dije que no quería estar ni un minuto más allí. Y como no había forma de ir a casa, me dijo que tomara un bus y fuera a Santa Catarina, a casa de mi mamá. Fernanda, no lo pensé 2 veces. Entré al sitio, compré los pasajes en ese momento, me arreglé y ni siquiera tomé café. Salí de ese hotel y aunque el pasaje era solo para la tarde, me pasé toda la tarde en la terminal. Lo único que quería era no quedarme en ese lugar. Bueno, ese es el relato, es largo, lo sé. Pero me gustaría mucho saber qué piensas que puede ser. ¿Crees que puede ser algo que cargué de ese otro hotel? ¿Crees que había algo en el hotel de Guarulhos? Bueno, espero que algún día lo leas. Besos y me gusta mucho tu canal. Besos y muchas gracias. Y mira, entonces, creo que existen dos teorías. La primera es lo que dijiste aquí, que quizás lo que había en el primer hotel te siguió al segundo, porque eso es posible.
Pero ahí creo que tal vez durante algunos días después habrías seguido sintiéndote un poco sobrecargada. Tal vez lo sentiste, pero no lo pusiste en el relato. Entonces intenta recordar. Después de unos días seguiste sintiendo algo. Si tuviste otro sueño recurrente, algo extraño, algo así. Si es así, puede ser que sí, fue algo que te siguió. Pero también está la otra teoría que comenté en el relato anterior. Ay, creo que puede ser simplemente, tuviste la mala suerte, que simplemente tuviste la mala suerte de caer en dos hoteles así. Como ya dije, no soy muy viajera y apenas ahora estoy empezando a viajar, a quedarme en hoteles, a viajar en avión, esas cosas. Y con este poco que ya he viajado, ya tuve varias experiencias. Entonces creo que sí, el hotel es algo muy embrujado, no solo porque alguien murió allí, sino por la cuestión de la energía. Y tengo mucho esa teoría con las casas alquiladas también. Como ya comenté con ustedes, cuando recién me mudé a este apartamento pasaban cosas extrañas, pero hice unas limpiezas energéticas y paró, desapareció. De hecho, en este momento lo único que me está molestando aquí es la inquilina queriendo salir. Calma, ya estoy terminando. No entiendo a estos gatos, chicos. Si dejo la puerta con ellos afuera, gritan. Si la cierro con ellos adentro, gritan. Nada nunca está bien, parece que soy yo, siempre hay algo, un berrinche allí molestando. Pero bueno, también puede ser que simplemente te tocaron dos lugares embrujados. Y así, chicos, hotel nuevo, hotel viejo, eso no importa. ¿De acuerdo? Puedes ir al hotel más nuevo, más lujoso. Si pasó algo allí en ese cuarto, si absorbió alguna energía, puedes tener la certeza de que habrá alguna aparición, algo así. Pero bueno, besos y muchas gracias. Y lo único que tengo para decirte es, qué mala suerte. Estás loca, dos hoteles así. Y fue una mezcla de cosas, ¿no? La tragedia que estaba pasando donde vivías en ese momento, que fue algo muy feo. Así que imagino que debías estar angustiada por parientes, amigos, todo lo que estaba pasando allá. Y además la situación del hotel, la situación de no poder llegar a casa. Dios mío, estás loca. Es demasiado para procesar después. Si eso me pasara a mí, creo que me quedaría días en cama intentando procesar todo lo que mi cerebro vivió. Y el quinto relato sobre el hombre del castillo. Hola, Fernanda. ¿Cómo estás? Mi nombre es María y vivo en Inglaterra. Llevo 2 años aquí y tengo varios relatos extraños relacionados con viajes y lugares extraños en Reino Unido. Mi novio y yo somos amantes de lo sobrenatural y siempre buscamos paseos turísticos sombríos al mismo tiempo, buscando líos donde meternos. Y puedes mencionar todos los nombres de los involucrados en el relato y las ubicaciones, ya que no voy a ser muy específica. Bueno, primero quería decir que estoy completamente enamorada de los castillos y esa vibra medieval. Mi novio es inglés y me llevó a varios lugares así, pero nunca nos habíamos hospedado en un castillo de verdad. Hasta que el mes pasado, en febrero, me hizo una sorpresa y me llevó a Edimburgo, en Escocia. Y allí me sorprendió con cada detalle del viaje, incluyendo el alojamiento. Nos quedamos en un Airbnb en un pequeño castillo medieval, en un área rural de la ciudad, pero no muy lejos del centro. Era una especie de hotel que hicieron con las ruinas de un castillo. Y chicos, necesito pausar aquí un segundo porque ese escenario ya es cinematográfico por sí solo. Edimburgo, en Escocia, es considerada una de las ciudades más embrujadas del mundo. No es exageración, no es leyenda urbana, es una afirmación que historiadores, investigadores de lo paranormal y hasta guías turísticos locales confirman.
La ciudad tiene siglos y siglos de historia acumulada, guerras, ejecuciones públicas, plagas, masacres. El subsuelo de Edimburgo está literalmente construido sobre capas de historia sombría, con túneles y bóvedas subterráneas donde personas vivieron y murieron en condiciones inimaginables. Entonces, cuando María dice que se quedó en un castillo medieval en área rural de Edimburgo, ya me dio esa sensación de, niña, fuiste a buscarte líos y los encontraste. De verdad, en febrero el clima es nublado y muy sombrío, especialmente en ese tipo de ciudad. Nuestro cuarto era precioso, tenía una ventana con vista al paisaje y la cama era muy grande. Me enamoré de inmediato y ya esperaba buenas noches de sueño. La vida adulta es así, ¿no? Pero no fue eso lo que pasó. Solo para contextualizar, tengo ansiedad e insomnio y tomo medicación todos los días para dormir y controlar mis pesadillas y también las parálisis del sueño. Funciona muy bien, nunca he tenido alucinaciones ni nada más pesado como esquizofrenia. Mi diagnóstico se limita solo a mala calidad de sueño y soy muy responsable al respecto. Si voy a beber, aunque sea poco, no tomo los medicamentos o evito beber en general, simplemente me apago y no recuerdo nada. Mi novio, en cambio, no tiene ningún diagnóstico así, aunque sufre de migraña de vez en cuando y le da visión borrosa por un tiempo. Estaba planeando no tomar la medicación mientras estuviéramos en Edimburgo, porque estaría distraída bebiendo y durmiendo al lado de mi novio todos los días, que es quien me calma cuando tengo pesadillas. Y ese detalle que María trajo sobre la medicación es muy importante, chicos, porque ella misma se anticipó a la duda que cualquier persona tendría. Y lo respeto mucho porque fue extremadamente honesta y transparente sobre su historial. No escondió nada, al contrario, trajo toda la información para que pudiéramos analizarlo junto con ella. Y lo que queda claro es que conoce muy bien su propio cuerpo, sabe exactamente cómo reacciona con y sin el medicamento, y fue justamente por eso que cuando las cosas comenzaron a pasar, ella misma volvió con la medicación pensando que se estaba volviendo loca. Y aún así, chicos, incluso con el medicamento, él siguió apareciendo. Eso lo dice todo. Y ok, el primer día fue maravilloso. Y llegamos por la mañana, dimos una caminata por el campo y después fuimos a visitar el centro de la ciudad. Pero por algún motivo mi cuerpo no paraba de picarme. Era como si mi piel estuviera ardiendo y no tengo ningún tipo de alergia. Ben, mi novio, estaba con la migraña atacada. Y esa sensación no paró hasta que salimos de allí. Pero como ya habíamos pagado y estábamos allí, decidimos no dejar que esos factores nos afectaran. Al final del día nos fuimos a dormir. Tomamos una cerveza cada uno. Nada del otro mundo. No usamos ningún tipo de droga tampoco. Y nos dormimos alrededor de la medianoche. Alrededor de las 3 de la madrugada me desperté con un ruido extraño, pero no abrí los ojos. Eran pasos demasiado fuertes y parecía alguien caminando en círculos, ¿saben? Era muy extraño. Y no podía ser Ben porque él estaba abrazado conmigo. Decidí entonces abrir los ojos y frente a nuestra cama había una figura oscura, con ojos brillantes y sin rostro, caminando casi corriendo de un lado al otro. Pensé que era una parálisis o que estaba soñando, solo que podía moverme tranquilamente y tampoco era un sueño. Ben no se despertó con eso y por alguna razón que realmente no sé explicar, no sentí miedo. Me quedé mirando esa cosa hasta quedarme dormida de nuevo. Chicos, las 3 de la madrugada. De nuevo, igual que en el relato anterior de Luana, igual que en tantos otros relatos que me han llegado y leído aquí en el canal. Ese horario no es por casualidad, ¿no? Existe toda una discusión espiritual en torno a las 3 de la madrugada, que sería considerada la hora en que el velo entre el mundo de los vivos y el mundo espiritual se vuelve más fino, más permeable. Algunos lo llaman la hora del diablo, otros la hora de las sombras. Independientemente del nombre, el hecho es que ese horario aparece con una frecuencia impresionante en los relatos que recibo, y eso no es coincidencia. Eso es un patrón. Y un patrón, chicos, siempre significa algo. Al día siguiente nos despertamos y le pregunté a Ben si había visto algo y dijo que no. Y ahí pensé, bueno, entonces estaba alucinando. No sé. Seguía con picazón y él con dolor de cabeza de nuevo. Hicimos la misma rutina de paseos turísticos. Bebimos una o dos cervezas y nos fuimos a la cama, todo más o menos al mismo horario. Seguí sin tomar mi medicamento hasta que nuevamente a las 3 de la madrugada algo me despierta. Y era él de nuevo. Esta vez estaba más cerca, al lado de la cama.
Verifiqué que no era Ben, no lo era, y me estaba mirando. Y ahora veía más detalles. Era esbelto, ropa gris, con un paleto, ojos brillantes, pero solo tenía los ojos, no tenía el resto del rostro. No sentí miedo de nuevo, intenté moverme y podía. Así que no era una parálisis ni un sueño. Nos miramos de nuevo hasta que me quedé dormida. Fernanda, puedes preguntarme. Pero María, ¿por qué no despertaste a Ben? Y realmente no sé responderte. No sentí peligro, no sentí miedo. Parecía que él solo quería estar allí. Y es aquí donde este relato se vuelve diferente de prácticamente todo lo que he recibido, chicos. Porque la ausencia del miedo es el elemento más intrigante de todo esto. En la mayoría de los relatos que me llegan, la persona siente ese pánico inmediato, ese frío en el estómago, esas ganas de salir corriendo. Es una reacción natural, instintiva de autopreservación. Pero María no sintió nada de eso. Y me quedo pensando, ¿será que esa figura, ese ser, sea lo que sea, de alguna forma proyectaba una especie de calma? ¿Una energía que neutralizaba el miedo? ¿O será que eligió aparecer de una manera que no amenazara, justamente porque quería ser visto, quería ser reconocido y sabía que si asustaba a María, ella nunca más lo miraría? A la mañana siguiente nos despertamos. Le pregunté a Ben si había visto algo y no, no había visto nada. Entonces decidí dejar de beber hasta el final del viaje y volver con el medicamento, porque realmente pensé que me estaba volviendo loca. Y así lo hice. Un día divertido, sin bebidas, tomé mis medicamentos, nos acostamos y dormimos. Pero a las 3 de la madrugada me desperté y él estaba allí de nuevo. Solo que esta vez, sentado en el borde de la cama, de espaldas a mí, muy encorvado y jorobado, como encima de Ben, ¿sabe? Y pensé de inmediato que era Ben. Entonces toqué la espalda de esa cosa, sentí los huesos de la espalda, sentí una tela áspera. Ben duerme sin camisa. Y en cuanto me di cuenta, la cosa giró el cuello 180 grados. De una manera inhumana, como un búho, me mira con esos ojos brillantes de nuevo y me quedo sin reacción. Y luego no recuerdo nada más. No era un sueño. Chicos, necesito un segundo, porque ese momento, el momento en que María tocó esa cosa y sintió los huesos de la espalda a través de una tela áspera, sabiendo que Ben duerme sin camisa, es uno de los momentos más perturbadores que he leído en un relato en este canal, porque no fue visual, fue táctil, fue físico. Y luego la cosa giró el cuello de una manera que ningún ser humano vivo puede hacer. Eso no fue un sueño, no fue parálisis, no fue alucinación por medicación. Eso fue real, de la forma más concreta y aterradora que real puede ser. Salimos de ese lugar a la mañana siguiente y fuimos a casa de un conocido en Glasgow, que también está en Escocia. Dormimos en un lugar pequeño, sin comodidades, pero al menos dormimos toda la noche sin molestias. En las semanas siguientes, hace un mes ya, sigo soñando con él y viéndolo en mi cuarto. No sé qué es ni qué quiere, no siento miedo, no siento nada, simplemente está allí. Y en mis pesadillas no es el protagonista, solo está al fondo observando. Ben nunca lo vio y tampoco quisimos investigar la historia del lugar. Solo imaginamos que es algo muy antiguo y que fuerzas extrañas habitan ese lugar. El viaje fue increíble, no me arrepiento, pero creo que algo regresó conmigo. Un gran beso, Fernanda. Espero que leas mi relato en el canal. Admiro mucho tu trabajo y te deseo todo el éxito del mundo. Besos y muchas gracias. Y mira, entonces, no sé, puedes decirme, pero creo que tal vez fue eso. Debes haber cargado la energía de ese castillo. Pero es muy extraño, ¿no? El hecho de que no sientas miedo y puedas volverte a dormir después. Hay cosas que realmente no tienen explicación. No vale la pena intentar buscarla, porque son fuerzas que están muy más allá de nuestra comprensión. Y mira, María, te digo algo con toda sinceridad.
Ese relato me dejó con una sensación muy extraña porque la descripción de esa figura esbelta, de paleto gris, sin rostro, solo con los ojos brillantes, girando el cuello como un búho en la oscuridad de un castillo medieval en Edimburgo, es el tipo de imagen que va a quedarse en mi cabeza por mucho tiempo. Y si tienes más actualizaciones sobre esto, si la figura sigue apareciendo, si algo cambia, por favor, mándame un correo, ¿de acuerdo? Porque quiero mucho saber cómo continúa esta historia. Cuídate, hazte una limpieza energética, habla con alguien de confianza sobre esto. Y eso es todo, ese fue el último relato del video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes que acompañaron y se quedaron hasta el final. Chao, chao. Los veo en el próximo video, en los próximos relatos.